Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a su programa de Mujer Triunfadora. Mi nombre es Angélica Fuentes y para mí siempre es un placer transmitir cada semana a través de Facebook Live o también nos puedes escuchar por www.valoraradio.org. Antes de presentar a mi invitada, quiero agradecer a todas las personas que me siguen cada semana, que me escriben por medio de mi WhatsApp o a través de mi página. Mi página es Mujer Triunfadora Angélica Fuentes o Angélica Fuentes Mujer Triunfadora y ahí les aparece. Vamos a esperar a que se conecten y por favor díganos si se ve y sobre todo si se escucha bien. Y también ayúdenos a compartir y que nos ayuden como cada semana, a la campaña de donar estrellas. Porque si tú donas estrellas, así nosotros podemos seguir iluminando vidas. Pues ya veo que por ahí se están conectando. Muchas gracias. Y pues le doy la gran bienvenida a mi amiga y colega. ¿Cómo te llamo? ¿Amiga? Tengo mucho, ¿Amiga? sí, tengo mucho de conocerla y para mí es un placer de verdad el poder compartir con ella este programa, tenerla como invitada y se las presento. Yo creo que ya la ubican, quien sigue a la página de Valora. Muchísimas gracias y le doy la bienvenida a Rebe Torres. ¿Sí me escuchas? Hola, mi querida Angie, ¿cómo estás? Sí, Muy bien. Te escucho perfecto. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo Pues estás? Un gusto compartir contigo. Gracias por la invitación, un gusto compartir contigo y estar en tu programa. Devolver un poco la invitación, me tocó el gusto de que tú estuvieras conmigo en mi programa también aquí en Valora y hoy pues me toca a mí, qué gusto. Sí, muchas gracias, Rebe. Y más que nada, fíjense que les quiero, antes de empezar, ya habíamos hablado en alguna ocasión, Rebe y yo, de este tema, porque quiero compartirles que ella fue clave en mi conferencia que tuve aquí en mi parroquia, en San Roberto, que me invitaron. Y pues para mí fue un placer el haber compartido con ella este tema que hoy precisamente nosotros queremos compartir contigo y es acerca de las adicciones. Ya Rebe a través del programa nos va a invitar, nos va a decir su página, cómo podemos contactarla, porque yo estoy segura que van a ser muchas las preguntas y sobre todo cómo poder saber más de este tema, Rebe. Adelante, y pues el tema, habíamos quedado que ¿qué es una adicción? ¿Verdad, Rebe? Así es, mi querida Angie. Yo creo que abarca de todo, pero pues empecemos con las cuestiones más básicas. Una adicción es un comportamiento o una dependencia que tenemos, porque hay diferentes tipos de adicciones. Nosotros podemos, o por lo menos dentro de lo que es la consejería en adicciones, se separan como en dos grupos, ¿no? El primero, que se les denomina las adicciones de ingesta, o todo lo que tú ingieres, inhalado, fumado, medicado, comido, inyectado, todo lo que viene del exterior y tú lo ingieres. Y esas, pues, son los comportamientos o las dependencias a sustancias, generalmente, ¿no? O sea, son situaciones externas, pero tienen que ver con ingesta, con algo que tú ingieres. Y la adicción se podría decir que es un comportamiento repetitivo que tú tienes, que a través de que tú te vas relacionando, ya sea con una sustancia o con una conducta o con una persona o con una emoción, está trayéndote resultados negativos. Generalmente, si tú repites una acción y te trae un resultado positivo, se le llama. Pero cuando tú repites una acción y te trae resultados negativos, es un vicio, un defecto, dependiendo la consecuencia que trae a tu vida, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del segundo grupo de adicciones, pues hablamos de las adicciones
de procesos, así se les llama, ¿no? Puede ser adicto a una persona, tener una relación codependiente, tener una relación tóxica, puede ser adicto a una emoción y entonces ser una persona iracunda. No sé si tú llegaste a ver una película que era Adictos a la ira, ¿no? Y era un personaje que lo detenían y lo mandaban a rehabilitación para que no se enojara. Tú te puedes hacer dependiente o adicto a una emoción, a una persona, a una conducta, y dentro de las conductas, pues yo creo que son las adicciones que hoy en día estamos más atendiendo, Angie, o sea, a la pornografía, al juego, a la bulimia, a la anorexia, a la violencia, porque pues también la violencia, el robo, el crimen genera una conducta adictiva. Uh-huh. A las redes sociales también, a las A las compras. redes sociales, no, hay mucho, a los videojuegos, últimamente hay también dentro de los que se les denomina adictos al sexo, que no nada más es la pornografía, sino a diferentes conductas sexuales. Pues creo que hay muchísimas adicciones que no son tan visibles, pero que son iguales de nocivas que las sustancias. Uh-huh. Hay que entender que el comportamiento adictivo, los seres humanos somos un poco compulsivos, no sabemos parar. Algo de lo que se trabaja en el acompañamiento, en la terapia, en las virtudes, es que los seres humanos deberemos de tener dominio propio, ¿no? Autodominio, tener límites, tener control. En el momento que tú pierdes el control y ya sea una conducta, una persona, una sustancia, toma el control de tu vida, estás iniciando un proceso adictivo. Y también lo pude compartir contigo, es cuando también nos limita, ¿no? A desarrollar nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, es cuando ya empezamos a detectar que algo no está bien. ¿Por qué? Porque nos está absorbiendo más tiempo de lo que nosotros deberíamos, ¿verdad? De invertir ya sea en todo lo que mencionamos. Y por ejemplo, en alguna ocasión yo me hice esta pregunta. ¿Es el mismo procedimiento, se puede decir, cuando yo lo hago con una sustancia? Supongamos que Angie es adicta al cigarro, uh-huh. pero otra persona cercana a mí es adicta no a una sustancia, sino por un decir, a la pornografía. Uh-huh. ¿Qué hace la diferencia, Rebe? En cuanto a, obviamente, que yo ya decidí dejarlo, ¿no? Por un decir, el cigarro. Y es una sustancia, o sea, que me va a provocar pues alteraciones en mi cuerpo, pero será más o menos parecido el sentir lo mismo cuando una persona es codependiente a una emoción, como dices tú, a una persona o a la pornografía. Para el cerebro sí. Hay mucha información que podemos nosotros buscar, inclusive hay un documental muy interesante que habla sobre la bioquímica del cerebro en las adicciones. O sea, entendamos que el cerebro, dentro de nuestro funcionamiento en hormonas o en bioquímica, tenemos la capacidad de segregar bienestar, adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina, y todas estas sustancias que el cerebro, de forma natural, cuando tú te tomas un chocolate, tu cerebro segrega cierta felicidad, ¿no? Uh-huh. Y el cerebro está constituido de bioquímica, entonces cuando tú estás repitiendo una acción, ya sea ver pornografía o prender un cigarro o comer, hablábamos de todo tipo de conductas, la persona que va al gimnasio y tiene una adicción al gimnasio, al trabajo, a la limpieza, a la acumulación, o sea, cualquier conducta que hasta cierto punto tú realices y empiezas a sentir placer, el cerebro es como si tú estuvieras apretando el botón de la dopamina, la felicidad, ¿sí? Y al cerebro es lo mismo que tú comas un chocolate que limpies, es lo mismo que tú prendas un cigarro que veas pornografía, porque el cerebro lo que hace es, a través de la bioquímica cerebral, experimentar felicidad. Por eso es que nosotros queremos repetir y repetir la acción, porque se supone que el cerebro lo interpreta como bienestar.
Las personas que limpian compulsivamente. Yo tenía una señora que levantaba a su marido en la madrugada y, levántate porque voy a lavar las sábanas, porque se están ensuciando, o cosas así, ¿no? O sea, y de repente, como tú lo dijiste ahorita, cuando yo le empiezo a dedicar mucho tiempo a esa conducta, a esa persona, a esa sustancia, empieza a limitar mi vida, pero lo más importante es que empiezo a afectar la vida de los que conviven conmigo. Porque si fuera yo sola, pues el único afectado soy yo, pero la realidad es que la mayoría de las veces no lo hacemos solo. Es como, se dice que es como si estuviera un estanque quieto y avientas una piedra, y cuando tú ves todas las ondas que va llevando en consecuencias, así son nuestras conductas. Entonces, para el cerebro sí es lo mismo, ¿eh? O sea, el cerebro siente placer y felicidad. Cuando tú lo abordas en terapia, para la emoción y para el cerebro también es lo mismo. Sufres de repente cuadro de abstinencia, se sufre igual no prender un cigarro que no ver pornografía, ¿eh? O sea, en lo emocional y en bioquímica cerebral y en la cuestión de la interpretación de nuestra mente. O sea, el acompañamiento de las adicciones es trabajar todas las dimensiones del ser humano, o sea, el cuerpo, la psique, la mente y la parte espiritual. O sea, porque de una u otra forma, todas las dimensiones del ser humano sufren, por decirlo así, ¿no? O sea, si tú ya tienes una dependencia al cigarro, tu cuerpo ya tiene cierta tolerancia, tu cuerpo físicamente te lo va a pedir. Inclusive, okay, cuando tú tienes una dependencia a la pornografía, va a haber un momento en que a lo mejor no tengas una consecuencia física como con las adicciones de sustancias, pero va a haber reacciones físicas, inclusive hay consecuencias igual, ¿no? O sea, la pornografía que es recurrente y repetitiva, a la larga te trae muchos daños también, igual que las drogas, solo que son a lo mejor menos visibles. O sea, yo cuando tú ves una persona que consume cristal, cocaína, anfetaminas, físicamente se les ve el deterioro, porque tu cuerpo está dañado, inclusive hasta el alcohol, hasta en el cigarro, o sea, se te ponen amarillos los dientes, se te mancha la cara, tienes los ojos amarillos, tus uñas se ponen amarillas, o sea, no sé si has visto personas que tienen bigote y fuman y tienen ya esta parte toda, o sea, sí hay daños físicos visibles, solo que a lo mejor no los vemos tan graves como en las sustancias, que son un poco más de laboratorio. Pero si tú te pusieras a ver los daños físicos visibles de una persona que consume pornografía, pues no, a simple vista no se ven, pero cuando estás en tu relación de pareja, que puedes tener eyaculación precoz, disfunción eréctil, tener un trato violento o tener ciertas conductas a través del consumo de la conducta o la pornografía, en este caso que tú diste el ejemplo, en todas las áreas nosotros sí podremos ver afectaciones físicas, pero también hay afectaciones emocionales, porque la persona que no fuma se pone ansioso. La persona que no ve pornografía también pasa por un cuadro de ansiedad, ¿eh? O de irritabilidad. Ajá. La abstinencia afecta igual. Sí. Rebe, tengo varias preguntas, las quiero dejar un poquito al final, pero aquí hay una muy interesante que sí me gustaría como desarrollarla ahorita en el tema. Aquí me dicen, para mí, fíjate, qué interesante, que es muy interesante. A mí, con la información que me han proporcionado, la marihuana es curativa, o sea, que te calma el dolor para enfermedades como, y aquí me pone, el cáncer y algunas otras que provocan mucho dolor. ¿Te hace uno adicto a la marihuana? Bueno, la marihuana no es curativa, ¿eh? O sea, hay componentes de la marihuana que se han utilizado para algunos beneficios. Eso sí es real. O sea, sí. Entendamos que si hablamos de componentes, una planta de marihuana, y dependiendo del tipo de planta, porque hay plantas hechas en el campo, hay plantas en laboratorio, hay plantas sintéticas, Lo malo es que hoy en día la gente que consume marihuana ni siquiera sabe al 100% si es una planta natural o procesada. Es igual como la leche, si tú lo quieres ver, ¿no? O sea, te dicen que es leche, pero no sabes todos los componentes o las cosas que le han puesto.
Cuando Ajá. nosotros hablamos de componentes de una planta normal, por decirlo, la marihuana tiene alrededor de entre 560, 570, 800 componentes, dependiendo del tipo de planta que es. De esos componentes, el 60% sí son adictivos. Cuando tú estás hablando, y esta familia de los componentes adictivos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los tetacannabinoides o todo lo que tiene que ver con el cannabis, ¿sí? Sí, aquí puso Tiene entre componentes que son paréntesis, curativos. me puso entre Ajá. paréntesis cannabis, precisamente. Uh-huh. Sí, es que entran en toda esa familia, ¿sí? Porque no todas las plantas tienen los mismos componentes, pero en porcentaje el 60% tienen diferentes sustancias adictivas, por llamarlo de esa forma, ¿sí? Hay otro 40% que varían diferentes sustancias y hay algunos componentes que sí se han utilizado para ayudar. Es la palabra, es de donde se extrae el CBD y todos estos aceites que sí se han utilizado para ciertas personas con ansiedad, ciertas personas, inclusive se ha hecho ciertos exámenes o se ha buscado para las cuestiones de personas que tienen Parkinson, pero están en estudios. Lo que hay que entender, mi querida Angie, es que para que tú utilices los componentes curativos, tiene que pasar por un proceso de laboratorio donde tú extraes los componentes adictivos. ¿Sí? Ok. Es como Sí. cuando tú estás tomando no sé, ampicilina o una pastilla para el dolor de cabeza, y tú ves la parte de atrás, hay siempre la fórmula en donde te dicen tanto por ciento de esta sustancia, tanto por ciento de esta sustancia, tanto por ciento, y esto junto es la fórmula de tal medicamento, ¿sí? Ok. Entonces, cuando las personas de repente llegan conmigo a consulta y tratan de defender el consumo de marihuana, la realidad es que tú me estás diciendo que la marihuana sirve para el cáncer, pero tú no tienes cáncer porque la consumes. O sea, tú quieres justificar un consumo y ahora que está de moda decir recreativo, pero, pero, pero tú no estás enfermo. Y aparte, si tú estuvieras enfermo, tendrías que acudir a que te dieran estos extractos de la sustancia o de la planta que te pueden ayudar. Pero la realidad es que se les llama entran como en esta parte de los medicamentos alternativos, porque para una persona que tiene cáncer, el medicamento que se utiliza es la quimioterapia, no la marihuana. Y como que se refiere al dolor, ¿no? Al dolor que te puede calmar, como anestesiar, puede ser esa parte que me Sí, quiere. pero no tiene componentes que te causen eso. O sea, entiendo que muchas personas y teníamos como esta parte de que lo mezclaban con una botella de alcohol y te lo ponías para el dolor de huesos y para el dolor de las manos y la artritis. Y yo no digo que no pueda servir, pero no la consumes, la estás utilizando para untártela en las manos. Sí. ¿Sí me explico? O sea, y todas las personas que tienen, y luego de repente, pero hay estadísticas que dicen que ayuda, pero también hay estadísticas que nos hablan de los daños, y son muchos más las estadísticas que nos hablan de los daños que de los beneficios, ¿eh? Claro. Te voy a contar una anécdota, Rebe, ahorita que me acordé. Mi mamá siempre ha padecido mucho su dolor de piernas, ¿sí? Y le recomendaron precisamente, En alcohol, mucha en gente alcohol, dice, el sí, alcohol, exactamente. Entonces, ese día yo llegué a casa de mi mamá, les estoy platicando que hace muchos años, cuando empezó el sí. dengue, porque ahorita también está muy fuerte lo del dengue, ¿no? Entonces me dice, hija, ya es muy noche, quédate a dormir. Y yo le dije, no, mamá, yo aquí en tu casa no duermo porque tienes muchos zancudos y me despiertan. Me dice, no, yo tengo un remedio bueno porque tenía, mi mamá siempre ha sido de remedios caseros, ¿no? Yo creo que la mayoría de las abuelas o de las mamás son así. Me dijo, mira, me dijeron de uno con clavo, bla, 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 para que no te piquen los zancudos. Vas a ver que vas a dormir, pero padrísimo. Pues mi mamá resulta
que me dio la botella equivocada y me dio la marihuana con el alcohol y me la unté en todo el cuerpo, Rebe. Dormí como no tiene. Dije, es verdad, o sea, aunque no la fumé o no la, aún así en mi piel fue muy fuerte, porque yo desperté y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo mi mamá, hija, agarraste el remedio equivocado. Entonces, yo sí les puedo decir que por accidente, ¿verdad? Aunque no la consumí, algo tiene que hasta en mi piel me tumbó, ¿no? Y a Pues lo es que que los voy es poros transpiran. exactamente. Entonces, uno podría decir, bueno, pues ahorita tú hiciste el comentario, a lo mejor no afecta, pero yo dije, ah, caray, o sea, imagínate fumarla, no quiero imaginarme, ¿no? De cómo te relaja, esa es la palabra. Yo la verdad nunca lo he consumido, pero sí te relaja, sí, por eso podemos caer en la confusión de me cura, pero simplemente anestesia, ¿qué podría ser? ¿Rebe el dolor? Porque pues como No, dices, pues te va a relajar el dolor y te va a relajar todo y se te va a olvidar como a ti hasta el siguiente exactamente, te relaja día. todo. O Entonces, sea, claro, porque tiene, mira, hay algo que se les llama adictos funcionales. Mucha gente puede consumir porque son funcionales entre comillas. Los ajá. adictos funcionales son personas que consumen una sustancia, específicamente este término entra en las sustancias, que todos conocemos en algún punto a alguien que ha fumado marihuana 15 años en su vida, que consume alcohol, que tiene ciertas sustancias, pero que pareciera que lo tienen controlado, porque son funcionales, tienen su trabajo, son responsables, entre comillas, cumplen con lo económico, tienen su hogar, o sea, no están, no están como en esta gráfica de las adicciones, en un adicto que ya es un problema o en un adicto que ha perdido todo, o sea, es real. El Claro, problema es que ni siquiera los adictos funcionales se quedan en las mismas dosis, porque todas las sustancias y el cuerpo tienen la capacidad de tolerancia y adaptación. Y entonces, tú pregúntale a cualquiera que fumaba marihuana y que lo haga de forma recreativa, empezaron fumando una vez al día para dormir y relajarse. Después de ciertos meses y después de cierto tiempo, porque eso ya depende del proceso de dependencia que genera uno, de la parte emocional, de la parte del metabolismo, de muchos componentes, porque no siempre es el mismo efecto en todos, pero después de ciertos meses tú les preguntas y te dicen, no, pues ahorita ya lo hago diario, no, pues ya lo hago 2, 3 veces al día, o sea, nunca te vas a quedar en la misma dosis, porque claro, y te causa un efecto placentero y los seres humanos no tenemos autodominio, es como la frase que dicen, no me lo pongan cerca porque no tengo autocontrol, o sea, es exacta. cualquier forma en que tú justifiques esta conducta, vas a tener entonces este gran riesgo que se llama dependencia. Porque entonces yo conozco muchos chavos que van conmigo a consulta y ya no pueden dejar de consumir. Y la dependencia, Angie, no solo es en la marihuana, ¿eh? La Sí, no, dependencia la tiene la misma persona que no puede dejar la pornografía, la misma persona que no puede dejar de acumular, la misma persona que no puede dejar de comprar. La dependencia es esta cadena que te pones a la conducta o a la sustancia y no sabes cómo salirte de ahí porque ya llegaste a un punto donde, como lo dije, tú ya no tienes el control, ¿eh? sí. Mira, Ya lo agradezco, perdiste. Rebe, agradezco a las personas, ahorita voy a leer a las que están acá directamente, pero acá en WhatsApp estoy recibiendo bastantes mensajes que yo la verdad respeto y me están pidiendo que no diga nombres si no quieren aparecer aquí. Por supuesto que no voy a decir sus nombres, porque sí me están pidiendo ayuda, Rebe, igual ahorita al final les decimos, tienes una página, cómo pueden contactarte. Fíjate qué interesante lo que me mandaron ahorita, ¿eh? Es lo que estamos hablando. Dice Angie, qué bueno que estoy viendo este programa porque reconozco que de acuerdo a mi adicción, me ha llevado muy lejos. He perdido trabajo, familia y ahorita salud. Empecé con la marihuana. No, alcohol, marihuana, yo no sé, yo la verdad,
no sé el orden, pero dice que empezó con el alcohol, después marihuana, después con la cocaína y al final se inyectaba entre los dedos para que le hiciera. Entonces, aquí él nos está tratando de decir que su ejemplo, ¿verdad? Su testimonio, que empezó con el alcohol y ya fue subiendo y ahorita incrementando. Rebe, de verdad, me da mucho gusto que este tipo de contenido ayude a personas y agradezco en serio la confianza y los que me están escribiendo, de verdad, qué bueno y gracias, Rebe, de antemano, que este tema pueda ayudar, sobre todo, parece ser que es un joven y ya siente esa necesidad, ¿no? De pedir ayuda. Qué importante es, Rebe, tomar esa actitud de voluntad y de decir, ya necesito ayuda, ¿verdad? Sí, porque creo que este es uno de los muchos casos que existen hoy en día. O sea, sí. El problema es que todas las conductas son progresivas, todas. O sea, ojalá todas las conductas fueran lineales y tú tuvieras un límite, les digo a muchos, ¿no? Pero sí, todas nuestras conductas son progresivas. Y generalmente en este paso del tiempo y el ir aumentando la conducta o la sustancia, pues pueden pasar meses, pueden pasar años, como te digo. Yo he visto personas deteriorarse en menos de 6 meses y personas que tienen años consumiendo y no se ven tan mal. O sea, y hay algunos que tienen más tolerancia y hay algunos que no. Claro. El problema es, creo que él nos está dando el mejor ejemplo. O sea, cuando tú vas aumentando dosis, va a llegar un punto en que la marihuana, como lo digo, tiene ciertos tipos de componentes, no da más. Entonces ya no te va a causar el mismo efecto porque tú ya tienes bastante tolerancia y tu cuerpo ya está muy intoxicado. Y entonces es cuando las personas empiezan a brincar o a mutar o a buscar otras conductas. O sea, yo siempre he dicho que las adicciones allí es como Tarzán. O sea, Tarzán nunca toca el piso. Agarra una liana y luego va a la suelta y agarra otra y la suelta y agarra otra y la suelta y agarra otra. Y las conductas adictivas son así, te van brincando de conducta en conducta. O sea, y generalmente a veces agarras 3 y no las sueltas. O sea, porque generalmente el que es adicto al alcohol consume cigarro y luego consume sustancias y luego se desarrollan las conductas del sexo y luego tienes conductas violentas y entonces vas como brincando y van en incremento, o sea, debido a la tolerancia que tenemos y al nivel de placer y excitación que nos brindan, aunque la gente crea que no, pues el cerebro cree que sí, es como yo te digo, ¿no? O sea, estás apretando un botón que te da felicidad, momentánea, pero te da felicidad, y entonces por eso es como los experimentos que hacen con los, perdón por la comparación, pero con las ratas o con los monos, que constantemente están yendo tras la banana aunque sufran, porque hay un pequeño momento de placer y nosotros los humanos somos así, ¿no? O sea, tropezamos con la misma piedra, pero nos encanta, o sea, y le seguimos y le seguimos y le seguimos. Y en este caso lo que yo puedo decir es que la lucha más grande, yo creo que la primera batalla ganada es saber que estás mal y necesitas ayuda. La segunda y la lucha más grande es ganarle a tus hábitos y estilo de vida. Pesa más que la información. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo, Angie. Todos sabemos que la sal hace daño. Todos lo sabemos. Y tenemos conciencia del daño que causa la sal. Hubo hace tiempo una ley que se prohibían los saleros en los restaurantes y en los lugares y que no sé qué. Pero por hábito y estilo de vida y a veces hasta por impulso, tú llegas a comer y el porcentaje de personas que sin haber probado la comida agarran el salero y le ponen es altísimo, ¿me explico? Y no sirve de nada que tú te sientes frente a esa persona cuando está a punto de comerse el alimento y le digas, la sal hace daño. ¿Tú crees que no lo sabe? Claro. Lo sabe. Entonces, aunque tú te sientes frente a alguien y le digas, las drogas te matan, lo sabe. O sea, no crees que la gente está tonta, lo sabe. El problema no es la información, el problema es luchar contra una conducta que tienes en un estilo de vida de años. O sea, igual, la persona que limpia, la gente llega y le dicen, deja de limpiar, tranquilízate.
lo sabe que tiene que dejar de hacerlo. El problema es que no sabe cómo. Exactamente. Y ¿te acuerdas que en tu programa dijimos algo muy importante que yo lo quiero ahora mencionar en este programa, Rebe? ¿Por qué? Creo que tú comentaste una anécdota que estabas con tu hermano, con tu familia, algo así, y que estaban riéndose y que algo pasó, que estaban comentando y que estaban riéndose al grado de que les dolía tanto, ¿no? El estómago. Sí. Y a todos nos ha pasado, yo creo que reímos y es esa sensación de ya, por favor, ya, por favor. Yo me imagino que obviamente es diferente porque estamos contentos, estamos riéndonos, pero aún así, el que nos esté provocando, llámese risa o llámese lo que estemos pasando, nos está provocando un dolor, ¿sí? Claro. En el estómago. Entonces, ¿por qué nos costará tanto trabajo fomentar en lugar de adicciones o de malos hábitos, buenos hábitos, de decir esto me va a hacer bien? Aquí, sobre todo te lo estoy diciendo porque me están haciendo esa pregunta, ¿por qué será más tentativo lo prohibido que lo que nos hace bien? Porque hay diferentes respuestas. ¿Cuál quieres que te dé? ¿La terapéutica o la espiritual? O las dos resumidas, por favor. Mira, la cuestión terapéutica es porque los seres humanos no tenemos control y porque tenemos una gran tendencia a lo placentero, ¿sí? La parte espiritual tiene que ver un poco con lo mismo, o sea, nosotros tenemos esta tendencia al pecado, si lo quieres ver así, ¿no? Pero cuando nosotros estamos vacíos de la parte espiritual, entonces nos vamos a buscar llenarnos de la parte humana. Y entonces, hoy en día lo que nosotros estamos viendo es que estamos en una época mucho más de sensaciones y sentimientos y emociones que de racionalidad. ¿Y por qué es más rico lo prohibido? Inclusive en la literatura de las adicciones y los 12 pasos hay una palabra que a mí me encanta, Angie, porque ellos le llaman placer deformado. O sea, siento placer, pero me deforma como persona. Me deforma mis conductas, me deforma mis emociones, me deforma la percepción natural de la vida, me deforma conceptos, porque entonces lo que antes era malo, hoy mi mente lo ve bien. Es normal. O sea, me tuerce demasiado, pero me genera mucho placer. Sí. Y entonces cuando ellos lo llaman, es un placer deformado, porque nosotros deberíamos de sentir placer, sí, al tomarte una copa de vino. Pero cuando tú lo deformas, entonces una sola copa de vino no te da placer, necesitas 3 botellas. A nosotros nos debería dar placer tener una relación sexual, sí, pero cuando tú lo deformas, entonces empiezas a ver la sexualidad como algo burdo, grotesco, sucio, y lo digo entre conceptos, porque en tu mente lo ves normal, ¿eh? O sea, y entonces nosotros nos causa demasiado placer, como dijo este comentario, te gusta pero es malo, porque te está deformando como personas. ¿Cuál es el problema ahí? Dice la Biblia, todo está permitido, pero no todo te conviene. Y cuando habla de esto San Pablo el problema es que los seres humanos no tenemos autocontrol, no tenemos dominio propio, no tenemos voluntad. Tu voluntad se la entregaste a esta conducta, a esta persona, a esta sustancia. Y entre más pides y más pides y más quieres, pues obviamente sientes placer, pero te estás deformando como ser humano, ¿eh? Claro, te estás perdiendo. Te estás torciendo. Sí, te estás perdiendo. Por eso es muy, muy recomendable, sobre todo cuando yo hablo de alimentar la parte espiritual, el ayuno. Rebe, ¿qué tal? O sea, Sí. porque queremos, en cuanto despertamos, saciar esa parte de me quiero sentir satisfecho, ¿no? O sea, rápido.
y en la parte de contenernos en el ayuno, híjole, ¿sí sabes? O sea, sentimos que nos vamos a morir, nos vamos a desmayar, pero todo está aquí. Todo está aquí porque así es, Angie. yo cuando pude, ahorita ya no, pero en su momento que lo hice, híjole, yo dije, ni me está pasando nada, es simplemente mi mente que quiere, ¿cómo se podría llamar? Esa recompensa inmediata o cómo le Sí, podemos llamar. ¿Y qué pasa nosotros como papás? fíjate. A los jóvenes, ¿no? Los niños están inquietos y nosotros colaboramos a su adicción. Ay, ya deja de estar dando lata y quiero que me deje en paz y le pongo el celular, o sea, le pongo El celular. ¿Para qué? Para que se calme, ¿no? Y ya está el niño o la niña adicto al teléfono. Es que tú acabas de decir algo bien importante, Angie. Mira, hay un terapeuta con el que yo estuve muchos años que cuando yo llegaba y le decía, es que no puedo dejarlo, no puedo con esto, no puedo con esta persona, situación, lo que sea, ¿no? Y él siempre me contestaba con una cita bíblica, ¿no? Y pues, ¿cómo le rebates a las citas bíblicas, no? Entonces, había una parte en donde él me decía, Rebeca, ¿me estás diciendo que una copa de vino, que una persona tiene más poder que tú? O sea, tú me estás diciendo que el poder está afuera, no está en ti, ¿no? O sea, lo que el alcohólico te dice es que tú le pones una botella enfrente de cualquier bebida o un vino y actuamos como animalitos, perdón que lo diga, o sea, tú vas a ir y la vas a agarrar impulsivamente y te la vas a tomar, inclusive algunos como que te dan a entender en terapia que no pudieron, o sea, solo la botella se les pegó y se la tuvieron que tomar, o sea, tú me estás diciendo que tu voluntad no existe, que el poder lo tiene el exterior, una botella, una persona, imagínate que ve pornografía, pero para que tú veas pornografía en tu celular, tú tienes que darle clic. El celular no se pone solo. Y entonces, todos los argumentos fíjate, tenía una chava que es adicta a las compras. Entonces yo le decía, esta semana no vas a gastar en nada. O sea, tienes que desintoxicarte, vivir el proceso, ¿no? Entonces me habla y me dice, ay, Rebeca, es que mira, estoy en tal tienda de ropa y hay una chaqueta con tanto porcentaje de descuento, pero ese color morado no lo tengo. Y yo, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Mi mente Sí. es tan hábil, mi mente es capaz de contármelo y decírmelo, igual el alcohólico, es que yo bebo porque mi papá no me quiso, es que yo bebo porque mi mujer me vio feo, es que yo soy así porque sufrí de chiquito, o sea, y entonces, a mí me acuerdo que este terapeuta me decía, dice la Biblia en algún punto, que si no puedes con lo poco, no vas a poder con lo mucho. Y entonces tú me estás diciendo que este poco esfuerzo, que es dejar de beber, controlar un impulso, alejarte de una persona, renunciar a una a conducta, tiene más poder que tú. Y yo, no. Y luego te meten en un dilema cuando estás en terapia, Angie, porque entonces me decía, no tienen más poder que tú. No, entonces, ¿por qué lo haces? Híjole, decir que me gusta, que me quiere, que me agrada la conducta, pues no se oye bien, ¿verdad? O sea, pues no. Y entonces, a veces en estos procesos de acompañamiento es bien difícil reconocer, lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero, lo hago porque siento muchísimo placer, lo hago porque me da mi gana. O hay gente que te dice, no sé por qué lo hago, pero lo hago. Entonces, cuando tú hablas de tener un ayuno, de ejercer voluntad, de tener disciplina, cuando nosotros hablamos de la rehabilitación, mucha gente no se rehabilita porque no quiere dar estos pasos, porque no tenemos la fortaleza interior, o sea, seguimos queriendo adquirir fortaleza del exterior y la fortaleza interior, la voluntad, el dominio propio, la tolerancia, la paciencia, pues esos son recursos interiores que tenemos, pero que no utilizamos porque no tenemos ese contacto con Dios que nos puede dar ese poncho, ese empuje, ¿no? Entonces, mucha gente se quiere rehabilitar y quiere dejar conductas, pero no quieren renunciar a todo. O sea, yo tengo ahorita un chavo que tiene un problema muy grave de alcoholismo y me decía, pero yo quiero ser un bebedor normal. No vas a poder porque ya brincaste ese pedazo. O sea, cuando tuviste la oportunidad de tú tener el control sobre el alcohol, no pudiste.
Y entonces es bien doloroso renunciar a una conducta que te gusta, claro, pero tu proceso de terapia y tu proceso de acompañamiento implica una palabra que viene no solo en la cuestión terapéutica, viene desde la cuestión espiritual, renunciar. O sea, yo tengo que renunciar a esta conducta y eso lo dicen dentro de los pasos de los grupos, ¿no? O sea, es que es bien doloroso renunciar a algo que nos gusta. Hasta queremos negociar con Dios, ¿sí? ¿No? O sea, ándale, déjamelo, ándale poquito. Y Dios no lo pide, o sea, inclusive es que tienes que renunciar a tu vida de antes para ser una persona nueva. Y la gente... No, luego hasta dicen, pues ahí está, Jesús también tomaba en las bodas de Caná, también, pero con medida, no a tal grado, ¿no? Que por algo la Biblia menciona el vino. Sí, claro, o sea, aquí el problema se hace adictivo cuando, ya lo dijimos al principio, cuando abusamos, ¿no? De aquello que nos agrada y se hace precisamente una adicción. ¿Por qué? Porque lo queremos ya más tiempo de lo que debería y es cuando ya nos empieza a absorber, ¿no? A consumir. Es que, mira, hablando específicamente del alcohol, el alcohol no es el problema soy yo. Sí, claro. Que no sé beber. ¿Sí me explico? O sea, no, sí, o sea, le echamos la culpa. No, muchos, es que voy a curar cuando logre. Y fíjate. Ajá. Sí, adelante, Rebe. No, te escucho. Es que se pausó, ya no supe si. Yo, por el tiempo, ya en otro programa yo les compartiré, pero yo me di cuenta de eso. Las adicciones en sí no es el problema, porque yo puedo dejar de comprar, ¿sí? En mi caso, yo puedo dejar de comprar o yo puedo dejar de, no sé, de cualquier adicción. Pero ¿qué pasa? Si no estoy bien yo, voy a brincar de una a otra. Yo te voy a decir, Rebe, ¿qué crees? Ya no compro tantas bolsas. Ahora compro zapatos. Exactamente. O sea, ya brinqué de una cosa a otra. Es igual, ¿no? Con el alcohol. O sea, tú puedes decir, ya no tomo, pero realmente ya dejaste eso o ya lo supliste con otra cosa, ¿verdad? Es cuando viene la abstinencia. Y aparte, todas las adicciones es la punta del iceberg. Lo que el ser humano tiene que trabajar son problemas más profundos, problemas existenciales, problemas de saber quiénes somos, de nuestras capacidades, de nuestras emociones, de nuestra infancia, de algún trauma, de algún, o sea, la adicción es el mal visible. Tenemos muchas cosas dentro de nosotros que tenemos que trabajar desde las emociones y las conductas. En algún punto yo la verdad es que sí creo que hay personas que sí pueden llegar a un proceso de hábitos naturales o normales, mejor dicho normales, ¿no? O sea, no todos, yo a veces a algunos les digo, vamos a ver si puedes controlar tu capacidad de beber y enseñarte a beber. Y de verdad te digo, hay algunos que sí lo logran, que llegaron a un límite de, yo puedo, estoy muy consciente que me tomo 2 copas de vino y es mi límite permitido. Y estoy muy consciente que si paso el límite, hay consecuencias que no me gustarían, ni a mí ni a las personas que viven conmigo. Y sí hay personas que lo logran. La verdad es que hay muchos casos de personas que sí lo han logrado. Depende de la capacidad del ser humano. O sea, no satanicemos todas las conductas. Yo a veces les digo a algunos, es que, como lo digo, limpiar es sano, pero cuando tú tienes una conducta que el comprar, la acumulación, el juego, los casinos y ciertas conductas que son nocivas, es la punta del iceberg de situaciones emocionales que tenemos, porque la realidad, mi querida Angie, tú también que has dado acompañamiento y que te toca escuchar personas, no existe un adicto feliz, todos tienen problemas. O sea, es más, no hay ser humano pleno al 100%. Exactamente. Sí los hay, pero el que va y busca la ayuda, yo no conozco ningún adicto que me diga, tengo un problema con el alcohol, pero estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi mujer, estoy bien con Dios, estoy bien en la sociedad. No existen, ¿eh? O sea, y el que lo crea, yo les diría que se analicen un poquito más o que nos pasen los datos de sus familiares para preguntarles si es cierto. O sea, que tú te engañes es una cosa, ¿verdad? Pero que sea la realidad es otra. O
sea, no existe Exactamente. ni siquiera el que compra, ¿me explico? O sea, el que está encerrado en un cuarto viendo pornografía, aunque sea soltero, hay consecuencias, no es feliz. Si estuviera casado, peor, ¿me explico? O sea, no existe un adicto feliz, no nos engañemos. Las adicciones es la armadura que te pones para no sufrir. Es la evasión a al dolor que tú quieres, que no quieres enfrentar, a lo que sea. Exacto, Yo así les digo, una vez exacto. me llegó alguien y me dice, yo considero, me dice, porque te sigo en tus programas y veo que las heridas, yo considero que no tengo ninguna herida. Le digo, todos llevamos todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados, nos hemos sentido que no son justos con nosotros. Le digo, todos en algún momento. Y la Sí, verdad, el saber reconocer y ya poco a poquito él empezó a descubrir que realmente era como guardar, autoengaño. como el guardar esa parte ¿cómo se podría decir? Yo no siento dolor, o sea, yo soy muy fuerte, le digo, es que nadie lo somos. O sea, imagínate Uh-huh. que todos fuéramos fuertes, qué padrísimo, ¿no? Y les comento esto porque es muy, para mí en este sentido y a lo que me dedico, para mí es muy satisfactorio cómo uno, con ayuda de alguien más, puedes ir, redireccionar o decir, sí es cierto, o sea, ¿por qué soy tan soberbia de decir, yo no tengo nada, ¿no? Y mostrarlo en otra cosa. Y él, ¿sabes qué tenía? El trabajo. No, yo trabajo muchísimo. No, yo hasta horas extra, yo los fines de semana, yo soy muy trabajador. Eso es una adicción, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estás evadiendo lo que todavía no sabemos en su momento qué me está generando, ¿no? El caer en una adicción En una eh, conducta. tan grande. Aquí hay algo muy interesante, que fue el primer mensaje, ya como está muy largo y tenemos poco tiempo, lo voy a resumir, Rebe, pero qué importante también es darnos cuenta todo lo que hemos dicho, no precisamente porque voy a meter a mi cuerpo una sustancia, no quiere decir que no sea una adicción. Vean lo que les voy a compartir. Es una muchacha, bueno, dice que tiene ahorita ya 23 años, pero desde los 15 años, ¿sí? Ella empezó con su relación de adolescente y que su pareja era al principio con ella muy atento, ¿sí? Uh-huh. Pues la llenaba de detalles, se encargó como esta parte que llamamos, ¿no? Del enamoramiento, donde todo es bonito, Uh-huh. pero dice que con el tiempo, Rebe, que ya los años empezó él pues a dejar de dar toda esa parte y dice, me volví adicta a él, sentía que me moría, le llegué a rogar, le suplicaba que siguiera siendo lindo como al principio. Y ya hace la pregunta, ¿tú consideras, Rebe, que es una adicción hacia él o realmente lo amo? Eso se Dice llama codependencia, que relaciones inclusive, tóxicas. fíjate lo que dice, aquí me hizo una lista. No dormía, no comía, no quería ir a la escuela. Yo necesitaba que él volviera a ser el mismo conmigo como antes. ¡Qué Uh-huh. fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, pero es adicción que entra dentro de lo que nosotros llamamos codependencia o relaciones tóxicas. O sea, así como una persona puede ser adicto al alcohol, yo me puedo hacer adicta a una persona. O sea, y fíjate que es más, iba a decir una palabrota, pero es más difícil. Ok, ok, ok. Es más difícil porque cuando tú tienes una persona que consume alcohol o drogas y lo quieres desintoxicar, lo metes a un centro de rehabilitación donde se aísle.
pero no hay un centro de rehabilitación para codependientes, no hay un centro de rehabilitación para la bulimia, la anorexia, los adictos al juego, los adictos a las redes sociales, los neuróticos, los celópatas, los adictos al sexo. O sea, son adicciones bien silenciosas que parecen normales, pero que te hacen sufrir muchísimo, muchísimo. Y yo creo que esto no se llama amor, se llama dependencia. Y sufres igual que un adicto, vas a tener cuadros de abstinencia, vas a tener que renunciar a la conducta o a lo que te causa mal, al consumo, vas a tener que alejarte de la persona, tienes que, fíjate lo más cañón, una persona que consume drogas alucina. Ella alucina, en el buen sentido, y lo digo con todo cariño y respeto, sí. Pero las personas que tienen adicciones de conductas, tu mente te miente bien cañón y alucinas cosas y te cuentas historias y tienes conductas igual de paranoicas y raras, pero no consumes drogas. Tú se supone que estás lúcido. Sí. Imagínate tu nivel de locura, en el buen sentido lo digo y con todo cariño, pero así hablo yo. Sí. Tu nivel de locura como para que tú interpretes una realidad que no es real y que afecte tu comportamiento, tu entorno, tu percepción, tus emociones y tu idea de la vida. O sea, y también esto es progresivo, porque empezaste con una idea, pero ya tienes diferentes conductas. No comes, no duermes, estás obsesionado, Y entonces, yo lo que recomiendo es que tienes que tener acompañamiento de terapia y tal vez acompañamiento de algún medicamento que te ayude a restablecer nuestra bioquímica cerebral y vivir el proceso de la desintoxicación. O sea, deja de consumir lo que te hace daño. Si a ti te hace daño una persona, aléjate. Si a ti te hace daño una conducta, aléjate. Si a ti te hace daño ir a un casino, aléjate. O sea, tienes que vivir el proceso de abstinencia. O sea, somos a veces, Angie y yo, adoro y quiero a los adictos, a los alcohólicos y los drogadictos, porque son suficientemente valientes para exponer su problema. Y ni siquiera son conscientes, pero los que parecemos normales, no tenemos el valor de decir tengo un problema. E inclusive, como parecemos normales y lo hacemos en lo oculto, ella puede llegar con su familia y decir estoy triste, pero la realidad es otra, tu dependencia es otra. Y hay que tener mucho valor para decir tengo un problema y me está modificando la vida. O sea, al contrario, estoy perdiendo vida. Creo que es lo más difícil de las adicciones. Te roban un chorro de vida. Sí, todas las conductas adictivas te roban vida. El tiempo que le dedicas a esa conducta, te lo quitas a ti, se lo quitas a la gente que te quiere. Sí, es verdad. Y yo podría, bueno, puedo, lo voy a decir en primera persona, yo puedo entenderla porque yo pasé algo muy parecido. Uh-huh. Y algo que hice como más cuando di la conferencia en este grupo que me invitaron, porque yo los veía así que me volteaban a ver como diciendo, ¿cómo? O sea, el aceptar y el considerarnos unas personas adictivas, ¿no? En mi caso, que yo lo digo, es porque yo también tuve un proceso, yo también tuve un acompañamiento de sanar, porque el hecho de que ya esté acá de este lado, ya sea asesora y tenga este programa, tuve un camino, y tú lo sabes, Rebe, muy difícil, sí. donde no entiendes por qué tienes esas conductas, ¿no? Entonces, uh-huh. Te esfuerzas tanto en silencio de decir, es que yo no tengo ningún problema, yo simplemente pues vengo para que me digan cómo cambiar a los demás, cómo se debe de comportar mi hijo, mi pareja, pero cuando la realidad es otra y te pega de cara, y yo siempre lo he compartido, el primer confrontamiento que tuve fuerte fue en el diplomado de acompañamiento, sí, ¿sabes? O sea, fue, qué padre, voy a ser asesora, pero primero tengo que sanar. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta de mi realidad, ¿no? Y de tener, por ejemplo, ahorita hice mucho espejo con esta persona porque te quieres volver loco, o sea, es una ansiedad, es una desesperación al control, porque yo ahora sí lo digo, o sea, era tan controladora de decir, no, es que ¿por qué
¿por qué me sacas de contexto mi vida? ¿O por qué me dices que no? ¿Sí? O sea, el estar acostumbrado a que todo controlaba y duele, Rebe, y de verdad yo viví, se los digo de corazón, yo sé lo que es una abstinencia, ¿no? De sudar y de salir así como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo tener eso que yo tengo? Es una sensación que yo les decía, me imagino que ustedes sienten lo mismo, ¿no? A la hora de estar desintoxicándose de las sustancias y no es que sea una más que otra. El dolor y la abstinencia que se siente, se vive igual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te lo digo y te lo comparto de corazón. Angie tenía muchas carencias emocionales, ¿no? Muchos vacíos que yo decía es que los voy a llenar, que yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo pude entender, que tenía que vivir sola, porque hasta me costó trabajo soltar a mi hijo. Yo decía, no, es que yo me voy a morir el día que se vaya. Y el darme cuenta que él tenía derecho a hacer su vida, Rebe, y cuando se fue, y yo les digo y me río, hasta vergüenza me daba que me preguntaran porque yo me sentía muy bien. Porque entendí esa parte y ya no era mi hijo, mi vacío, ni mi pareja, o sea, era Angie conmigo misma y me gustó esa parte. Rebe, ya cállame porque tú eres Adiós. la... Adiós, Angie. Ya sé, perdón. A ver, tengo también acá preguntas, no los he abandonado porque estoy acá entre WhatsApp. Voy a decir una y una, ¿va? Me voy rapidísimo. Dice Alexander Quintero, bendiciones. Gracias, Alexander, bendiciones también para ti. Dice Tere de Becerril, la piel es un medio de absorción de medicamentos muy efectivo. Blanca Alonso dice, una droga te lleva a otra. Muchas gracias por comentar. Gracias. Y la misma persona dice, muy lamentable que tantos jóvenes caen en estas adicciones. Y nos dice Ángel Mares, pido urgente oración por la liberación y conversión de todos mis vecinos por la familiar Peñaflor y sus jóvenes en drogadicción y alcoholismo. Libéralos, Espíritu Santo, mándales una gran señal para que se alejen de la muerte satánica. Por mi vocación, por la salud de mi mamá, Rosa Mares, por la liberación de Dulce Mares y Kenia Camila, él nos está pidiendo oración, por la liberación y conversión de la señora Burbujina y la señora Agustina. Y la señora y la güera y su familia, libéralos para que dejen de, ¿qué? Se alejen de esa muerte satánica. ¿Ok? Maribel Casillas, hola, saludos. Una pregunta. ¿La televisión es una adicción? Mientras tú tengas el control, no. O sea, Pues iba a tener el control, pero o sea, sí, para cambiarle, ¿no? No, pero la verdad es que todo es sano. O sea, como lo digo, todo está permitido, diría San Pablo, pero en el momento que tú pierdes el control de tu vida y te aleja de la vida, entonces creo que ahí es donde tenemos que tener cierto dominio y ciertos límites sanos. Así es, así es. Todo con exceso, ¿no? Si me paso todo el día, si dejo de atender a mis hijos, si no voy a trabajar, si no preparo la comida por estar pegada a la tele, pues claro que es una adicción. Dice Blanca Alonso, ¿dónde tomaste el diplomado, Angie? En la UNIVA. Ahí De hecho, el diplomado está por iniciar en enero. Los que ya se quieran inscribir en las redes de Lupita, aprovechando, Angie. Claro. La próxima generación inicia en enero y en las redes de Lupita ya está ahí. O si no, te voy a pasar el póster que se está publicando. Sí. Para los que estén interesados y te busquen, pues se quieran inscribir. La verdad, yo también tomé ese diplomado y es muy bueno. Te ayudan mucho. La verdad, sí, en lo personal y pues ya yo a todos los que me siguen siempre les he compartido esa parte. Yo de hecho no ejercí, luego tuve que primero sanar porque es un proceso.
es un proceso y es cuando les digo que me di cuenta que no, entonces ya los tiempos de Dios son tan perfectos, de verdad que agradezco mucho. Tómenlo, vale mucho la pena. Maribel Casillas, ¿nos pueden decir sobre el diplomado y si pueden tomar en línea? Ok, ya Rebe nos va a mandar la Sí, es información. virtual. Es virtual. Dice Rosy García, ¿cómo le puedo apoyar a mi hijo que estuvo en rehabilitación y ahora que ya está afuera me dice que le dan ataques de ansiedad y que le cuesta perdonar? No me voy a extender mucho, no sé, por el tiempo, tú chécale, Angie, o sea. O no tenemos programas que sigue, así que espero que no nos lo corte. Ok. Ok. Mira, hay que entender algo, los centros de rehabilitación, la función más importante de un centro de rehabilitación es desintoxicar, no rehabilitar, perdón que lo diga así. O sea, tú metes a una persona a un centro de rehabilitación porque en la calle o en su casa ya no tiene control de la dependencia de la sustancia y no podemos evitar que deje de consumir. Y entonces lo que hacemos es que tú lo agarras, lo encierras y el principal objetivo es desintoxicar a la persona. Vamos a asegurar que no consuma y en el proceso que te digan 3 meses, 6 meses, 7 meses, un año, el cuerpo se desintoxica dependiendo el tipo de sustancia y dependiendo la severidad, pues a lo mejor entre 3, 4, 5 meses en adelante. Pero después lo que se tiene que trabajar es que cuando la persona ya está más lúcida, cuando ya trabaje la verdadera rehabilitación, que trabaje el perdón, que trabaje sus heridas, que trabaje su infancia, que trabaje sus conductas, que se haga consciente de los daños y que después salga para, como lo dice un poco la palabra, habilitarte a la vida, volver a tener estudios, trabajo, familia, pareja, saber manejar el dinero, saber convivir en la sociedad, saber tener límites. Y para serte bien sincera, Angie, pues todo eso son muy pocos los centros que lo ofrecen. Eso lo tienes que buscar afuera. O sea, tú saliste de un centro y estás sobrio, desintoxicado, estás limpio, pero estás limpio del cuerpo, no de la mente. Y eso lo tienes que trabajar con un terapeuta y menos del alma, ¿eh? O sea, lo tienes que trabajar con un terapeuta y lo tienes que trabajar con un apoyo que a la par se va dando la cuestión espiritual o trascendental. Los ataques de ansiedad son efectos secundarios del consumo. Entonces, hay que rehabilitar desde la mente, hay que rehabilitar los hábitos, desde los hábitos del sueño, las conductas, o sea, es un camino la rehabilitación, pero sí se llega. Lo que pasa es que muchos salen y creen que ya salieron bien y pues no. Yo a veces les digo, si estuviste activo en la sustancia 5 años, ¿tú crees que en 6 meses ya te rehabilitaste? Te limpiaste, como lo dije, del cuerpo, pero te falta trabajar muchas áreas de tu vida. Entonces, lo que yo le recomiendo a él pues es que vaya con algún terapeuta o si le sirven mis servicios con todo gusto, que tenga pues un poco esta noción de las adicciones para que te ayuden a habilitarte a la vida, a volver a ser una persona normal, y lo digo entre comillas, ¿no? Pero volver a tener las capacidades que no tenías o que las sustancias te quitan. Ay, no nos corten, por favor. Tengo más preguntas. Vamos a ver cuántas. No, Sí, es pues que yo no, estoy a entre la el que van a WhatsApp. regañar es a ti. Ah, ya sé, me van a regalar. Tú me defiendes, Rebe. Bueno, vamos, les prometemos, ¿verdad, Rebe? Que yo se las paso a Rebe y si no alcanzo todas, pero dos más sí, ahí va. Dice, Rebe, ¿cómo puedo enfrentar a mi hijo que últimamente lo noto con los ojos rojos y he descubierto en su cuarto como me pone el dibujito, pues, así en el WhatsApp, como dulcecitos? Hazle un antidoping. Ok. O sea, tú quieres salir de la duda de un antidoping, ¿sí? Y tú eres el padre, tú tienes la autoridad y tú puedes hacerlo. El problema es que a veces los padres les tienen miedo a los hijos o somos permisivos y los dejamos hacer lo que quieran. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a perder autoridad y ya hay hijos que fuman dentro de su casa, que tienen conductas que o no respetan horarios o son desafiantes. Tú quieres salir de la duda, hijo, te voy a hacer un antidoping. Puede que se ofendan algunos, ¿no? Pero pues si no tienes nada que ocultar, pues no va a salir nada. ¿Qué te preocupa? Si Sí. algo sale, entonces hay una problemática que tenemos que atender.
Sí. Así de ¿Recomiendas fácil. los anexos? Bueno, creo que ese ya quedó la respuesta, ¿no? Con lo que dijiste anteriormente, ¿vas a desintoxicar? Sí, los anexos es para eso, vas a desintoxicar el cuerpo, pero aquí la intención de este programa, de este tema es el que darnos cuenta, por ejemplo, cuando yo fui con el doctor le dije, es que dame algo para la ansiedad, ¿no? Me dijo, sí, pero la ansiedad no te va a curar lo El que tú tienes. medicamento. Exactamente, es como cuando tenemos una enfermedad y tenemos los síntomas. Te van a dar para el dolor de cabeza y te van a dar para los malestares. Pero ¿qué te está generando esa enfermedad? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? Así lo entiendo yo, porque así lo viví. ¿Y cómo se me quitó a mí la ansiedad? No quiero decir que para todos es igual, pero tú dime, Rebe, ¿qué pasa? Que yo le ayudé primeramente sanando todo lo que ya dijimos, con acompañamiento, sanando las heridas y en lo personal empecé a nutrirme de cosas positivas, de acuerdo a las amistades, ejercicio, cuidé mucho lo que comía, aunque no lo crean, lo que uno come, lo Sí. que uno ve, entonces vas contrarrestando esa parte porque sí te desintoxicas, pero lo más importante es que sanes de aquí. Interiormente. Entonces, esa es la clave. Vamos a ver por qué tu hijo toma, por qué tu hijo fuma, por qué tú limpias tanto, por qué trabajas tanto, de qué estás huyendo, qué es eso que no quieres pensar. Hay dos películas, Rebe, que les quiero recomendar, ¿sale? Y ya ahorita ya nos vamos a despedir. No, Me- yo ya no tengo citas, ¿eh? Yo no, es encantada. que me siguen preguntando como no tienes una idea. Ahí voy, ahí voy. Bueno, ahí voy. Aquí me están pidiendo que diga otra. Bueno, las dos películas, rapidísimo. Hay una que se llama Soy una buena persona. La vi y ahí es un ejemplo de cómo te cambia la vida, porque no se las voy a platicar, no sé si tú ya la viste, Rebe, pero tiene No, no mucho la he visto, que la voy a ver. buscar. Es buenísima, porque de ser una persona normal, de tener una vida muy bonita, cómo le cambia la vida, por favor, véanla. Y otra que acabo de ver, que yo dije, ups, esa era yo. Aprender a soltar. Hay que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque queremos controlar y de ahí empieza la adicción a querer controlar a todos, ¿sí? También es una adicción, el querer controlar a nuestros hijos, a todo mundo, ¿no? A ver, otra más. Rebe, a ver, tus datos antes de que te me vayas y otra cosa, que si es posible que deje de fumar marihuana. Sí, sí, yo tengo algunos jóvenes que sí lo hacen y si en algún punto entendamos que ahorita el problema es que estamos en un contexto social que la acepta, inclusive las leyes, no faltarán muchos años. Pero lo más importante es que el joven que ha consumido marihuana y va a consulta esté muy consciente de las consecuencias, que reduzca el consumo o que lo elimine al 100. Pero la verdad es que sí, yo tengo algunos chavos que sí han logrado dejarlo por completo. Habrá algunos que llegarán a consumirlo, pero muy esporádicamente, y ahí sí lo pongo entre comillas un poco recreativo, pero una persona o jóvenes que fumaban diario, que de repente digan, fumé una vez cada mes y medio, para mí es un logro, ¿eh? De verdad, yo lo digo porque ya lo hacen conscientes, ya tienen autodominio y habrán algunos que entre más se enfoquen en su vida, tengan un plan de vida, sepan manejar sus emociones, hay menos probabilidades de dependencia a la sustancia, pero sí hay personas que erradican todas las sustancias de su vida. Ok, Rebe, ¿la marihuana me mata las neuronas? Es que hay muchas así de que tienen duda. Mira, hay una buena y mala noticia. Madre mía. La mala noticia no es que te las mate, sino que altera el funcionamiento del cerebro. O sea, sí hay zonas, pero hay estudios que dicen que inclusive los malos pensamientos necrofizan el cerebro, igual que algunas sustancias. ¿Qué significa? Que hay ciertas zonas del cerebro que como no las usas, pues se mueren. Pero eso lo hace igual el sedentarismo, no sé si me explico. ¿Sí? Entonces,
Cuando una persona, inclusive yo les recomendaría ver al doctor María Alonso Puch, que viene a Guadalajara. Yo estoy emocionada porque viene. Él es uno de los médicos que trabajan mucho la parte neuronal y la plasticidad del cerebro, porque la buena noticia es que el cerebro tiene tal capacidad que se regenera constantemente si tú haces gimnasia cerebral, si tienes terapia, si meditas, si oras, si haces ejercicio. Entonces, es un mito que tú digas que el cerebro se muere o que te lo mata, o sea, no. La realidad es que cuando tú hablas con una persona que consumió durante mucho tiempo sustancias, no es que se te murió el cerebro, perdón que lo diga así, pero lo dejaste de usar. Y entonces, por misma parte de que no tiene actividad, el cerebro, la palabra correcta es esa, se necrofiza. Es como si le cayera gangrena a una parte del cuerpo o la dejas de usar y se entiesa, porque no tiene movimiento. Cuando tú hablas con una persona que es adicto, su parte neuronal solo es el mismo pensamiento, mismos hábitos, mismas conductas, y pues el cerebro tiene muchas capacidades que dejaste de usar. Cuando las quieren volver a usar, pues les va a costar más trabajo, porque la realidad es como pues una zona no conocida de la conciencia, ¿no? Claro. Esa era otra de las preguntas, ya la respondiste, que si se podían regenerar las neuronas. Sí. Y ya voy a cerrar. Acá tengo la película primera, Maribel Casillas, Soy una buena persona o Soy buena persona, algo así, porque estaba en inglés y está en Netflix. Creo que estaba en Netflix. Esa es la primera. Y ahí va, ya la última, ya cerramos. Rebe, ¿qué pasa? Ay, no, es que estoy saturada. Rebe, ¿qué pasa con las personas que de repente vemos en las calles con problemas neuronales? ¿Es porque se drogaron? Ya es que de repente, eso quiero entender, de los que vemos en la calle que están, peleándose de repente, ¿no? O sea, que hablan solos y todo eso, ¿es porque se drogaron? Es la pregunta. Pues es que dependiendo del contexto, o sea, no te pudiera responder porque necesitaría como más datos específicos, Pues ¿no? O sea, si tú estás preguntarles a hablando de cada las uno. personas que Sí. hay un término mucho que se escucha en las adicciones que dicen que se quedó en el avión, ¿no? O gente que ya está en situación de calle. Hay que entender algo y yo lo voy a resumir de esta forma. Las drogas, las adicciones, no solo las drogas, pero es más visible en las sustancias, alcohol y drogas, son como el cáncer. El cáncer está, cuando a ti te diagnostican cáncer, el cáncer está dividido, por decirlo de alguna forma, en etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, ¿no? El cáncer. Pero te explican que entre la segunda y la tercera fase del cáncer ya no hay punto de retorno, no te vas a curar. Por eso dicen que el cáncer es curable cuando es detectado a tiempo, porque te van a dar un tratamiento, te van a dar quimioterapia, te van a dar radiación, te van a dar medicamentos y podrás eliminar las células cancerígenas y tener una vida normal con sus consecuencias, pero tendrás una vida normal. Pero hay una parte en la enfermedad en que ya no hay punto de retorno. Estás invadido, estás enfermo, no te vas a curar, pero se te va a dar un tratamiento diferente para que tengas una mejor calidad de vida y prolonguemos tu vida pues hasta donde Dios permita, ¿no? Cuando hablamos de esta situación, pues las adicciones son iguales. Hay momentos en que ya no hay punto de retorno. O sea, todos aspiramos a salvar a los que tengan una dependencia y una adicción, pero hay momentos en que la adicción está tan avanzada, los daños están tan avanzados, ya hay afectaciones físicas, afectaciones neuronales, afectaciones emocionales, y ya no se van a salvar. Creo que no sé si se escuche de esa forma normal, pero la realidad es que algunos no se van a recuperar. Por eso es importante atender la problemática a tiempo y tomar acción. No sé si esto de respuesta, no sé si Angie me escucha o no, ya no la veo, y si estemos todavía al aire, ¿verdad? Yo pregunto. Así es que, bueno, espero darles una respuesta. No sé si en ese momento Angie tuvo alguna complicación o ya nos sacaron del aire, pero creo que es parte un poco de lo que podemos aportar.
yo concluyo con dejarles mis redes sociales en lo que vemos si se puede conectar allí o no. A mí me pueden buscar en la página de 500 metros, así la encuentran. 500 MTS o 500, el número 500, MTS pegado, espacio y otro número 500 MTS. Esa es mi página de Facebook. Y en mi teléfono, 3313 83 73 76. Y a partir de ahí, pues estamos en contacto.